Di la verdad, desgraciada, ¿de quién es ese hijo? La frase resonó como un veneno antes del empujón que casi costó 2 vidas. Lo que debería ser la celebración de una nueva vida se transformó en una guerra de desconfianza, odio y dolor. La noticia del embarazo, en vez de alegría, trajo acusaciones, traición y violencia dentro de la propia familia. Mariana siempre había sido una joven de corazón dulce y ojos llenos de esperanza. Desde niña, soñaba con encontrar un amor verdadero y construir una familia. Cuando jugaba con muñecas, no era solo un juego, era casi una preparación para el futuro que deseaba. El destino puso en su camino a Martín, un hombre de alma generosa, sonrisa fácil y una bondad rara de encontrar. Se conocieron en una fiesta del pueblo. Mariana lo recordaba bien, la música sonaba fuerte, las luces parpadeaban, pero todo pareció desaparecer cuando sus ojos se cruzaron con los de él. Había algo diferente allí, como si ambos hubieran esperado ese encuentro durante toda la vida. Los años de noviazgo fueron de complicidad y cariño. Caminaban por las calles tomados de la mano, hacían planes bajo el cielo estrellado y compartían secretos como 2 amigos que también eran amantes. Martín era el tipo de hombre que cargaba las compras solo para que Mariana no se cansara, que escribía notas cariñosas escondidas entre las páginas de sus libros, que la esperaba después del trabajo solo para acompañarla a casa. Sin embargo, detrás de toda esa ternura, Martín guardaba un dolor silencioso. Cargaba con una inseguridad que lo corroía en silencio, creía ser incapaz de tener hijos. Desde joven, lo había intentado en relaciones anteriores, pero nunca logró embarazar a ninguna mujer. Esa marca pesaba en su alma como una sombra que lo acompañaba día y noche. Martín rara vez hablaba de eso, pero cuando la conversación surgía, sus ojos se perdían en el vacío. Decía en voz baja: tal vez no haya venido a este mundo para ser padre. Para Mariana, eso nunca importó. Ella amaba a Martín por completo, con o sin hijos. Decía siempre: no importa lo que pase, Martín, yo te elegí a ti. Una familia no se hace solo de sangre, sino de amor. Aún así, en el fondo, ella también soñaba con sentir su vientre crecer, escuchar el llanto de un bebé y ver a Martín sostener un hijo en brazos. Guardaba ese deseo como quien guarda una llama frágil, siempre encendida, pero protegida del viento de la duda. El mayor desafío, sin embargo, no venía solo de las incertidumbres de Martín. Venía de alguien más cercano, doña Mercedes, su madre. Doña Mercedes era conocida en el pueblo por su porte imponente. Donde llegaba, todos callaban. Era el tipo de mujer que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto, bastaba con la mirada penetrante, el rostro austero y las palabras afiladas que siempre elegía con precisión. Toda su vida estuvo marcada por la disciplina, las tradiciones y el orgullo de mantener a la familia por encima de todo. Cuando Martín decidió casarse con Mariana, muchos esperaron que Mercedes se alegrara. Al fin y al cabo, ver a su hijo construyendo su propia vida debería ser motivo de orgullo. Pero no fue así. Desde el primer instante, dejó claro que no aprobaba. El día del compromiso, mientras todos celebraban con música y risas, Mercedes permaneció seria, observando a Mariana como quien analiza a un enemigo silencioso. Cuando se acercó a Martín, en medio de la fiesta, no dudó en lanzar su veneno. Mi hijo, te estás precipitando. Esa mujer no es digna de ti. Te mereces algo mejor. Martín intentó disimular, no quería arruinar el momento, pero el dolor en su corazón fue inmediato. Amaba profundamente a Mariana y no soportaba escuchar esas palabras de su propia madre. La situación empeoró después del matrimonio. Cada visita de Mercedes a la casa de la pareja era un campo de batalla disfrazado. A veces llegaba con regalos para su hijo, pero ignoraba por completo a Mariana, como si fuera invisible. Otras veces, lanzaba comentarios sutiles, pero llenos de veneno. ¿Ya pensaron en hijos, o será que este matrimonio será solo una fachada? Mariana, tan educada, sonreía, tragaba el dolor y trataba de mantener la paz. Pero, por dentro, cada palabra era como una herida que se abría. Ella sabía que su suegra no la quería allí. Y lo peor, Mercedes siempre usaba el punto más sensible de Martín como arma, su supuesta esterilidad. Cuando conversaba con amigas o parientes, no escondía su crueldad.
Mi hijo es demasiado bueno, pero infeliz en el amor. Nunca consiguió darle un heredero a nadie. Y ahora se casó con esa mujer. ¿Será que va a fingir estar satisfecha? Esas palabras corrían de boca en boca hasta llegar a Martín y Mariana. Y cada vez que Martín escuchaba un comentario así, su corazón se llenaba de dudas. Incluso intentaba apartar el pensamiento, pero la herida era antigua y profunda. A los ojos de Mercedes, la nuera era una amenaza. No importaba si Mariana era bondadosa, fiel y dedicada. Lo que importaba era que, en su mente, Mariana no sería capaz de dar continuidad al nombre de la familia. Y, para una mujer como Mercedes, eso era una ofensa imperdonable. Con el tiempo, la relación entre ambas se volvió insoportable. Mariana se esforzaba por ganarse a su suegra, preparaba platos típicos, ayudaba en pequeñas tareas, se mostraba respetuosa en todo momento. Pero nada era suficiente. Mercedes siempre encontraba una falla, siempre tenía una crítica en la punta de la lengua. Y Martín, dividido entre el amor por su esposa y la lealtad a su madre, trataba de proteger a Mariana, pero la inseguridad corroía su alma. Defendía a su mujer frente a las acusaciones, decía que era lo mejor que le había pasado, pero cuando se acostaba solo, los pensamientos regresaban. ¿Y si mi madre tiene razón? ¿Y si Mariana termina dejándome porque no puedo darle lo que más sueña? Era una carga demasiado pesada para llevar. Un peso que no venía solo de la duda, sino de la certeza de que, para Mercedes, ninguna prueba de amor de Mariana sería suficiente. Poco a poco, ese peso comenzó a cambiar la atmósfera de la casa. Lo que antes era risa, comenzó a transformarse en silencio. Lo que antes era ligereza, fue tomado por miradas desconfiadas. El corazón de Mariana sabía que estaba entrando en una guerra silenciosa contra una mujer que no escatimaba esfuerzos para destruirla. Y el corazón de Martín, ya herido, estaba cada vez más vulnerable a las trampas de su propia madre. Ese era el peso de la desconfianza, una carga que no se veía, pero que aplastaba a todos. Los meses pasaban lentamente para Mariana. La vida de casada con Martín estaba marcada por momentos de amor verdadero, pero también por sombras invisibles que rondaban el hogar. La presión de doña Mercedes parecía crecer cada semana y, aunque Mariana intentaba ignorarla, sentía en el pecho el peso de aquella desconfianza constante. Fue entonces que, cierta mañana, algo cambió. Mariana se despertó con una fuerte náusea, un malestar diferente a cualquier otro que ya hubiera sentido. Pensó que era solo una indisposición pasajera, quizá causada por la cena pesada de la noche anterior. Pero la náusea se repitió al día siguiente. Y al otro. Hasta que, además del mareo, llegaron los mareos, un cansancio inexplicable y, lo más evidente, un retraso que no podía ser ignorado. El corazón de Mariana latía con fuerza solo de pensar en la posibilidad. ¿Será posible, o será solo una ilusión cruel? Conocía bien la herida abierta de Martín, aquella duda que cargaba desde antes del matrimonio. Si realmente estaba embarazada, ¿cómo reaccionaría él? ¿Sería alegría o desconfianza? Mariana decidió no esperar más. Sola, sin contar nada a nadie, fue a una pequeña clínica de la ciudad. Las horas en la sala de espera parecían días enteros. Sus manos sudaban, el corazón latía tan fuerte que sentía el sonido dentro de sus oídos. Cuando finalmente entró el médico, trayendo el resultado, Mariana apenas pudo respirar. «Felicidades, señora. Usted está embarazada». Aquellas palabras resonaron como música en su alma. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Era un sueño que guardaba en el corazón desde niña, y ahora, finalmente, se hacía realidad. Llevó las manos al vientre aún pequeño y sonrió en medio del llanto. «Tú existes, mi bebé, tú existes». Pero junto con la alegría vino el miedo. El rostro de Martín surgió en su mente. Siempre había deseado ser padre, pero el peso de la duda lo acompañaba como una maldición. ¿Será que va a creer en mí, o pensará que lo traicioné? La alegría de Mariana se transformó en un torbellino de sentimientos. Lloraba sola en el cuarto, abrazando la almohada, imaginando cómo dar la noticia. Sabía que Martín merecía oírlo de sus labios, con toda sinceridad.
Pero también sabía que el fantasma de las palabras de doña Mercedes estaría presente en esa conversación. Esa misma noche, intentó actuar con naturalidad. Preparó la cena favorita de Martín, enchiladas con salsa roja, como a él le gustaban, y colocó flores en la mesa, intentando crear un clima de cariño. Durante la comida, lo observaba en silencio, buscando fuerzas para hablar. Su corazón latía como un tambor dentro del pecho. Finalmente, sostuvo su mano sobre la mesa y susurró, con la voz temblorosa: «Martín, tengo algo que contarte. Yo estoy embarazada». El tenedor de Martín cayó del plato. Por un instante, él solo la miró, sin reacción. Sus ojos se abrieron de par en par, y un brillo inesperado surgió en ellos. Pero pronto, como una sombra cubriendo la luz, la duda tomó su semblante. «¿Cómo? ¿Cómo es posible? Mariana, ¿estás segura?». Ella sintió con lágrimas en los ojos. «Sí. Me hice la prueba hoy. Vamos a tener un hijo, Martín». La sombra de las palabras de su madre, doña Mercedes, se levantó inmediatamente en su mente. Ella lo había repetido tantas veces que él nunca podría engendrar un hijo, que aquello se había transformado en una verdad casi absoluta dentro de él. Martín llevó las manos al rostro, respirando hondo, como si intentara luchar contra sus propios pensamientos. Pero la duda fue más fuerte. Con la voz entrecortada, casi un susurro, dejó escapar: «¿Cómo? ¿Cómo es posible? Nunca lo logré antes». Y entonces, como una cuchilla afilada, completó: «Mariana, tú me engañaste». Aquellas palabras golpearon a Mariana como un puñal en el pecho. Sintió que sus piernas flaqueaban, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las lágrimas brotaron de inmediato, y cayó en llanto, sosteniendo su vientre como si, de alguna manera, pudiera proteger a ese pequeño ser del peso de la injusticia. «Martín, este hijo es nuestro, lo juro por mi vida», imploró ella, con la voz rota. Pero su rostro continuaba en conflicto. Sus ojos se llenaban de dolor, no solo por la posibilidad de una traición, sino porque, en el fondo, quería creer en Mariana. Quería aferrarse a la idea de que lo imposible finalmente se había hecho realidad. Solo que la voz de su madre martillaba sin parar en su mente: «Nunca serás padre, y ella nunca te dará un heredero». Mariana intentó acercarse, tocó su pecho con las manos temblorosas. «Mírame, Martín, tú me conoces. Sabes que yo nunca haría algo así. Este bebé es la prueba de nuestro amor, es el milagro que tanto esperábamos. Por favor, no dejes que tu madre envenene lo que tenemos». Pero él retrocedió, como si tuviera miedo de su propio corazón. Caminaba de un lado a otro de la sala, los ojos rojos, la respiración acelerada. «Quiero creer, Mariana, pero no puedo. No después de todo. No después de años escuchando que no puedo ser padre». El silencio que siguió fue sofocante. El reloj de la pared marcaba cada segundo como un martillazo en el pecho de ella. Dolía darse cuenta de que el hombre a quien había dedicado su vida estaba dispuesto a desconfiar justamente en el momento más frágil y más importante de su existencia. Mariana se sentó, sin fuerzas, abrazando su vientre. Las lágrimas corrían como ríos por su rostro. Dentro de ella, no era solo el dolor de la duda, sino el miedo de que aquella desconfianza pudiera transformarse en algo mayor, capaz de destruir el amor que siempre los había sostenido. Martín, por su parte, estaba dividido. Una parte gritaba que creyera en su esposa, que se aferrara a ese milagro. Otra parte, corroída por el veneno de doña Mercedes, insistía en que aquello no podía ser verdad, que Mariana estaba ocultando algo. Y así, lo que debería haber sido una noche de felicidad, se transformó en un abismo de incertidumbres. Cuando la noticia del embarazo de Mariana llegó a sus oídos, fue como si un trueno hubiera rasgado el cielo. Ella no reaccionó con sorpresa, reaccionó con furia. Una furia que desbordaba por los ojos, transformándolos en dos brasas vivas, ardientes de odio. Su rostro se endureció, y su voz, siempre firme, sonó más cruel que nunca. «Eso es mentira. Ese hijo no puede ser de Martín. Nunca fue capaz de embarazar a ninguna mujer. ¿Piensas que puedes engañarme, Mariana?
¿Piensas que voy a creer en esta farsa? Mariana, ya frágil, sintió el suelo temblar bajo sus pies. Quería hablar, quería explicar, pero cada palabra parecía atragantarse en la garganta ante la presencia sofocante de su suegra. La mirada de doña Mercedes no era solo de desconfianza, era de puro desprecio. Y ese desprecio no nació aquella noche. Siempre estuvo allí, escondido detrás de las frases secas y las críticas constantes. Mercedes jamás quiso a Mariana como parte de la familia. En el fondo, desde el inicio, la veía como una intrusa, alguien que robaba la atención y el amor de su hijo. Y ahora, con la noticia del embarazo, sentía que había encontrado el arma perfecta para expulsarla de una vez. Martín intentó intervenir, su voz temblaba. «Mamá, por favor, basta. Mariana no merece escuchar esto». Caro Mercedes lo interrumpió con una risa amarga, llena de veneno. «No lo merece, ella se está riendo de ti, Martín, abrió las puertas de nuestra casa al escándalo. Ese hijo no es tuyo, y lo sabes. En el fondo, siempre lo supiste». Las palabras cortaron el corazón de Martín como cuchillas afiladas. La duda que ya lo corroía explotó aún más. Miró a Mariana, intentando encontrar en sus ojos una respuesta, pero el dolor de ella solo aumentaba el abismo entre ellos. Mariana rompió en llanto. Abrazó su vientre, como si quisiera proteger al bebé no solo de las palabras, sino del odio que flotaba en aquella sala. «Ese hijo es nuestro, Martín. Yo nunca te traicionaría. Por favor, no dejes que tu madre destruya lo que construimos». Caro Mercedes dio un paso al frente, con el dedo en ristre, la voz resonando como sentencia. «Cállate. Siempre fuiste una mentira. Ahora usas este embarazo para atarme, para aferrarte a mi hijo. Pero no lo voy a permitir. Escúchame bien, Mariana, voy a arrancarte de su vida. Prefiero verlo solo para siempre antes que engañado al lado de una mujer como tú». El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. Martín parecía hecho pedazos, dividido entre el dolor de ver a su esposa sufrir y la presión de su madre, que siempre fue una figura casi inquebrantable en su vida. Aquella noche, Mariana se recogió en lágrimas. En el cuarto, se sentó al borde de la cama, las manos sobre el vientre, y susurró bajito. «Mi pequeño, no tengas miedo. Yo voy a protegerte, aunque el mundo entero esté contra nosotros. Tú no eres un error, tú eres mi milagro». Mientras tanto, doña Mercedes, en la planta baja, miraba la oscuridad de la sala, los puños cerrados y los ojos ardiendo de odio. No era solo desconfianza, era una decisión. Dentro de sí, ya había jurado que haría todo para arrancar a Mariana de la vida de su hijo. Aquel embarazo sería su excusa, su prueba de guerra. Ella no sabía, sin embargo, que estaba tocando algo más grande de lo que podía controlar, el amor de una madre que ya nacía en el corazón de Mariana, y la verdad que, tarde o temprano, saldría a la luz. La inmensa casa de la familia siempre fue escenario de encuentros, cenas y celebraciones. Pero aquella noche parecía diferente. Las paredes, antes llenas de voces y música, estaban cubiertas por un silencio pesado, como si hasta los muebles presintieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Mariana caminaba por el pasillo lentamente, los pies descalzos sobre el suelo frío, el corazón acelerado. Había algo extraño en el aire, una tensión invisible que erizaba su piel. Sentía que no estaba sola, aunque toda la casa pareciera dormida. Y estaba en lo cierto. En la penumbra, entre la sala y el piso superior, doña Mercedes la esperaba, parada en la cima de la escalera como una sombra amenazante. Sus ojos chispeaban, reflejando odio, y sus labios estaban comprimidos en una línea fina. Cuando Mariana la vio, se estremeció. Pero no retrocedió. Llevó instintivamente las manos a su vientre, protegiendo al bebé, y levantó el mentón, intentando mostrar valentía. El silencio fue roto por una voz cortante, firme, cargada de rencor. «Di la verdad, desgraciada, ¿de quién es ese hijo?». Las palabras resonaron por el pasillo como un trueno. Mariana tragó saliva. El corazón latía tan fuerte que sentía cada pulsación en el cuello.
Aún así, respiró hondo y respondió con firmeza, la voz entrecortada por las lágrimas que amenazaban con caer. Es de Martín, y voy a probarlo. Por un breve instante, volvió el silencio. Pero fue el silencio de antes de la tormenta. El rostro de doña Mercedes se contorsionó en furia. Sus ojos se estrecharon, y todo su cuerpo tembló como si estuviera poseída por un odio antiguo, acumulado a lo largo de los años. Para ella, no había posibilidad de que ese hijo fuera de su Martín. Y escuchar a Mariana afirmar eso era como una afrenta directa, un desafío que no podía soportar. «Mentira», gritó, su voz cargada de desprecio. «¿Piensas que vas a engañarme? ¿Piensas que puedes atar a mi hijo a ti con esta farsa? No, no lo voy a permitir». Y entonces sucedió. Lo que hasta ese momento era solo rabia se transformó en acción. Ciega por la furia, Mercedes dio un paso adelante y, con un gesto brusco, empujó a Mariana con violencia. El primer sonido que cortó el silencio de aquella noche fue el cuerpo de Mariana golpeando el suelo. Poco después, vino el grito, un grito de dolor tan profundo, tan humano, que parecía resonar no solo por las paredes de la casa, sino por el alma de quien lo escuchara. La escena era devastadora, Mariana tendida en el piso frío, los cabellos desordenados esparcidos sobre el rostro pálido, las manos aferradas a su vientre como si pudiera, con su propia fuerza, sostener la vida que llevaba dentro. Cada lágrima que caía era un pedido silencioso de auxilio, un ruego de madre, incluso antes de tener al hijo en brazos. Los segundos parecían horas hasta que pasos apresurados rompieron la parálisis de la casa. Martín, alarmado por el ruido, bajó corriendo por las escaleras laterales. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su esposa caída, retorciéndose de dolor. «Mariana». Su grito fue ahogado, como si algo le apretara la garganta. Corrió hacia ella, se arrodilló, tomó su mano fría. El corazón de Martín estaba a punto de explotar. Cada suspiro de ella, cada gemido, era como una puñalada. Y entonces, al levantar la vista, vio lo que jamás podría imaginar. En lo alto de la escalera, inmóvil como una estatua, estaba su madre, doña Mercedes. Sus ojos, aún chispeando odio, la boca comprimida en silencio. La verdad se formó ante Martín como un rayo. Comprendió, en un solo instante, lo impensable, no había sido un accidente. Su madre había empujado a Mariana. El dolor en su alma fue tanto que su voz salió cargada de incredulidad y furia. «Madre, ¿qué ha hecho?». El grito de él resonó por la casa, mezclado con el llanto de Mariana. Mercedes, por un instante, se congeló. El odio que la consumía se transformó en un intento desesperado de control. Respiró hondo, levantó el mentón y, con voz seca, intentó justificarse. Yo solo quería que dijera la verdad. Esa mujer está mintiendo, Martín, ¿no ves que te está engañando? Pero la máscara no resistió. El odio estampado en su rostro la delataba. Sus ojos no reflejaban arrepentimiento, solo la frialdad de alguien que creía estar protegiendo a su hijo, aunque eso significara herir la vida inocente que crecía en el vientre de Mariana. Martín quedó paralizado, dividido entre el instinto de proteger a su esposa y el dolor de reconocer que su propia madre se había convertido en su peor pesadilla. Su respiración era corta, el corazón latía desacompasado. Volvió a mirar a Mariana, que lloraba desesperada, repitiendo bajito, casi sin voz: «Por favor, nuestro hijo, no me dejes perder a nuestro hijo». Esas palabras rompieron cualquier resquicio de duda dentro de Martín. Sintió un odio ardiente nacer en su pecho, no contra Mariana, sino contra la crueldad de su madre. «Madre», dijo él, con la voz baja, temblorosa, pero llena de dolor. «Ha cruzado una línea de la que no hay regreso». Doña Mercedes, por primera vez, pareció estremecerse. Pero no por arrepentimiento. Era por el miedo a perder el control sobre su hijo, algo que siempre consideró su mayor poder. El grito de Mariana aún resonaba en la casa, pero ahora había otro silencio, un silencio denso, mortal, que se formaba entre Martín y su madre. Un abismo se abría entre ellos, y nada más sería capaz de cerrarlo. Aquella noche, bajo el peso de ese silencio y el eco de ese grito, el destino de la familia había cambiado para siempre.
La noche del enfrentamiento terminó en desesperación, pero la madrugada trajo aún más dolor. Mariana fue llevada de urgencia al hospital, desmayada en los brazos de Martín, mientras sus lágrimas se mezclaban con las de él. El sonido de la ambulancia cortaba las calles vacías como un grito de auxilio de la propia ciudad. En el hospital, los pasillos eran largos y helados. Martín caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza, como un hombre a punto de perder la razón. Cada vez que una puerta se cerraba entre él y Mariana, su corazón parecía ser arrancado del pecho. Recordaba la escena una y otra vez, el cuerpo de ella rodando por la escalera, la mirada fría de su madre en lo alto, el grito de dolor que aún resonaba en sus oídos. «Por favor, Dios mío», murmuraba él, con los ojos rojos. «Salva a mi esposa, salva a mi hijo». Las horas se arrastraron como una eternidad. El reloj en la pared avanzaba lentamente, y cada segundo era una tortura. Martín apenas podía respirar, sus manos sudaban, todo su cuerpo temblaba. El miedo de perder a los dos amores de su vida, Mariana y el hijo que ella llevaba, era insoportable. Finalmente, la puerta de la sala se abrió. Un médico de semblante serio se acercó. Martín sintió que sus piernas flaqueaban. Quería escuchar buenas noticias, pero temía lo peor. El médico respiró hondo antes de hablar. «Señor, su esposa está muy herida, pero resistió. Y el bebé también sobrevivió». Por un instante, el mundo se detuvo. Las palabras fueron como una luz atravesando la oscuridad. El bebé había sobrevivido. Contra todas las probabilidades, aquella pequeña vida dentro de Mariana había resistido al odio, a la caída, al dolor. Martín llevó las manos al rostro y lloró como un niño. Se sintió al mismo tiempo aliviado y aplastado por la culpa. Aliviado por no perder a su familia, pero atormentado por saber que, en algún momento, dudó de Mariana, permitiendo que el veneno de su madre manchara el amor puro que siempre se tuvieron. En los días siguientes, Mariana permaneció en reposo en el hospital. Sus ojos cansados cargaban tristeza, pero también esperanza. Cada vez que acariciaba su vientre, susurraba palabras de amor al bebé. «Eres un guerrero, mi amor. Sobreviviste al odio. Sobreviviste a la caída. Y yo prometo que voy a protegerte siempre». Fue entonces cuando llegaron los exámenes genéticos, solicitados por los médicos para evaluar la salud del niño y, al mismo tiempo, esclarecer de una vez por todas la paternidad. Martín, aunque temía el resultado, sabía que necesitaba enfrentar la verdad. Cuando el sobre llegó a sus manos, el corazón casi le saltó del pecho. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Mariana, aún frágil en la cama, lo observaba en silencio, las lágrimas ya acumulándose en sus ojos. Martín leyó las primeras líneas, y un sollozo escapó de su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Necesitó apoyarse en la orilla de la cama, incapaz de hablar por algunos segundos. Finalmente, miró a Mariana y murmuró, con la voz entrecortada: «Es mío. Mariana, nuestro hijo es mío». Las lágrimas de Mariana rodaron de inmediato. Un llanto contenido, lleno de alivio y dolor mezclados. Extendió la mano y sostuvo la de él, apretando con la fuerza que tenía. «Yo siempre lo dije, siempre fue nuestro». La verdad, tan cruelmente negada durante tanto tiempo, estaba allí, clara, escrita en cada letra del informe médico. Martín no era estéril. Podía ser padre. Ya era padre. Y toda la injusticia sufrida por Mariana, todas las acusaciones, todas las palabras venenosas de doña Mercedes se volvían aún más pesadas y crueles. Martín sintió el corazón destrozarse de arrepentimiento. Cada vez que dudó de su esposa, cada vez que creyó en las insinuaciones de su madre, regresaba ahora como un puñal afilado. Cayó de rodillas al lado de la cama, sosteniendo la mano de Mariana contra su rostro. «Perdóname, por favor. Fui un tonto. Debí confiar en ti desde el inicio». Mariana acarició su cabello con ternura. Su voz era suave, pero firme. «Martín, lo que importa es que ahora sabes la verdad. Nuestro hijo va a nacer rodeado de amor, y nada ni nadie va a cambiar eso.
En ese instante, Martín juró a sí mismo que jamás permitiría que la sombra de su madre volviera a interferir. Protegería a Mariana y al bebé con su propia vida, si fuera necesario. Los días que siguieron al resultado del examen fueron silenciosos y pesados. El hospital, que antes parecía un lugar de incertidumbres y miedo, ahora se convertía en un espacio de renacimiento para Mariana y Martín. Cada latido del corazón del bebé, registrado en los exámenes, era como un himno de victoria contra todas las dudas y acusaciones que los habían atormentado. Pero fuera de las paredes del hospital, otra batalla ocurría. La noticia de la verdad se esparció como fuego en paja seca. Familiares, vecinos y conocidos comentaban en voz baja por los pasillos y en las calles: el hijo es de Martín, al final, él no era estéril. Y, junto a esa revelación, venía el recuerdo amargo de todo lo que doña Mercedes había dicho, hecho y causado. Mercedes, al escuchar la confirmación, sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. Aquella certeza que había cargado por años, de que su hijo jamás sería padre, se derrumbaba ante pruebas incontestables. El hijo que ella juzgaba frágil ahora era probado como hombre, como padre. Y la mujer que tanto despreciaba, Mariana, era la portadora del milagro que ella había negado. Con el corazón endurecido, Mercedes intentó acercarse. Caminó por los pasillos del hospital con pasos lentos, el semblante pesado, y entró en el cuarto donde Mariana descansaba. Martín estaba sentado al lado de la cama, sosteniendo la mano de su esposa, los ojos fijos en ella como si no quisiera soltarla nunca más. Cuando vio a su madre, se levantó de inmediato, los ojos rojos de tanto llorar. El silencio fue roto por la voz temblorosa de Mercedes. Martín, hijo mío, me equivoqué. Perdóname. Yo solo quería lo mejor para ti. Pero sus palabras sonaron huecas, vacías, como si llegaran demasiado tarde. Martín, con lágrimas rodando por el rostro, la miró con dolor y rabia al mismo tiempo. Su voz salió firme, pero cargada de emoción. ¿Lo mejor para mí? Madre, mataste mi confianza. Casi mataste a mi hijo. Y destruiste todo lo que quedaba de familia entre nosotros. Las palabras resonaron en el cuarto como una sentencia. Mariana, aún frágil, solo cerró los ojos, permitiendo que sus lágrimas rodaran en silencio. No había nada más que decir. La verdad ya había sido dicha. Mercedes intentó justificarse, dio un paso adelante, pero Martín levantó la mano, rechazando cualquier aproximación. Nunca había hablado con su madre de esa manera, pero ahora era inevitable. La herida era demasiado profunda para ser ignorada. Me hiciste dudar de la mujer que más amo. Me hiciste creer que yo no era capaz. Y por tu culpa, Mariana casi perdió la vida. Cada frase era como una piedra lanzada contra el corazón de Mercedes. El peso de la vergüenza cayó sobre ella como una montaña. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella, que siempre había sido fuerte, inquebrantable, ahora estaba rota, desarmada ante la verdad que tanto negó. Mercedes dejó el hospital con pasos arrastrados, cargando consigo no solo la culpa, sino también la soledad. Los días siguientes fueron de silencio en su casa. Las cortinas cerradas, la sala vacía, la mesa antes llena de gente ahora desierta. Se aisló del mundo, prisionera de sus propias amarguras, reviviendo noche tras noche la escena de la escalera, el grito de dolor de Mariana y las palabras de Martín que resonaban como un castigo eterno. Los vecinos, antes acostumbrados a verla altiva y autoritaria, ahora la veían envejecer rápidamente. El cabello canoso parecía más blanco, las arrugas más profundas, y los ojos ya no tenían el mismo brillo de arrogancia, solo el peso de quien sabía que había destruido su propio hogar. Doña Mercedes descubrió, demasiado tarde, que el odio cobra un precio alto. Un precio que no se paga con disculpas, ni con lágrimas. Era el precio de la maldad, y ella tendría que cargarlo sola, día tras día, en el silencio de su casa y en la oscuridad de su conciencia. Mientras tanto, en el hospital, Mariana acariciaba su vientre y sonreía entre lágrimas, sintiendo cada movimiento del bebé como un soplo de esperanza. Martín, a su lado, sostenía su mano con firmeza,
prometiendo en silencio que jamás permitiría que el veneno de su madre volviera a separarlos. La vida seguía, pero la marca de aquel odio nunca sería olvidada. El tiempo pasó como un río lento, llevando consigo los dolores recientes y trayendo la promesa de un nuevo comienzo. Meses después de aquella noche de oscuridad y tragedia, el llanto de un bebé resonó en la sala de partos, llenando el hospital de vida. Era la pequeña Esperanza, una niña sana, de ojos brillantes y piel suave como el amanecer. El nombre no fue elegido por casualidad. Mariana y Martín sabían que aquella niña era mucho más que una hija, era un símbolo. Un testimonio de que, incluso después de caídas dolorosas, la esperanza puede florecer. Ella representaba la victoria sobre el odio, sobre la desconfianza y sobre el veneno que casi destruyó el amor entre ellos. Cuando la colocaron en los brazos de Mariana, lágrimas rodaron por el rostro de la joven madre. Acarició el rostro de la niña con dedos temblorosos, el corazón desbordando de emoción. Mi pequeña Esperanza, tú eres mi milagro, mi razón de vivir. Martín, al lado de su esposa, no podía dejar de llorar. Sostenía la mano de Mariana con una mano y, con la otra, acariciaba la cabecita de su hija. Aquel instante era la cura de todas las heridas. Su mirada, antes marcada por dudas e inseguridades, ahora se llenaba solo de amor y devoción. Nunca más voy a dudar de ti, Mariana. Tú me diste el mayor regalo que un hombre podría tener. Tú me devolviste la fe en mí mismo. Los meses siguientes fueron de adaptación, noches sin dormir y aprendizajes. Pero, en medio del cansancio, había risas, había música, había la alegría pura que solo un bebé puede traer. Cada sonrisa de Esperanza era una nueva luz dentro de la casa. Cada llanto, un recordatorio de que la vida era real, fuerte y presente. Mariana se transformó en una madre dedicada, paciente, protectora. Su instinto era casi animal, nada ni nadie podría herir a su hija. La acunaba todas las noches, cantando canciones suaves, siempre repitiendo la misma promesa. Mientras yo viva, tú estarás segura. Martín, por su parte, renació como padre. Descubrió en sí una fuerza que no conocía. Pasaba horas con Esperanza en los brazos, observando cada detalle, las manitas pequeñas que se aferraban a su dedo, los ojitos curiosos que parecían ver el mundo con inocencia absoluta. Se convirtió en el hombre que siempre quiso ser, no solo marido, sino protector, compañero y padre. Lejos de las sombras de doña Mercedes, la pareja construyó un nuevo hogar. Ya no había espacio para veneno, solo para la verdad. El recuerdo del odio de la suegra aún existía, pero ya no los dominaba. Era como una sombra distante, incapaz de apagar la luz que ahora reinaba en la casa. De vez en cuando, Martín recordaba las palabras duras, las acusaciones, las lágrimas de Mariana. Pero bastaba con mirar a su hija durmiendo en la cuna para comprender que la vida había vencido. La verdad siempre aparece, tarde o temprano. Murmuraba para sí mismo, acariciando el cabello de la niña. Esperanza crecía rodeada de amor, y cada paso suyo era celebrado como un triunfo. Para Mariana, verla sonreír era como sentir el propio corazón renacer cada día. Para Martín, escucharla balbucear las primeras palabras era la certeza de que, a pesar de todo, había recibido una segunda oportunidad. El renacimiento no fue solo de la niña que vino al mundo. Fue el renacimiento de un matrimonio, de una fe, de un hombre que dejó de verse como incapaz, y de una mujer que probó, con su valentía, que el amor es más fuerte que cualquier maldad. Así, en aquella casa que antes fuera escenario de lágrimas y dolor, ahora resonaban risas, cantos de cuna y promesas de un futuro mejor. Y en la mirada de Mariana, siempre que abrazaba a Esperanza, había un mensaje silencioso: la esperanza nunca muere. Ella resiste, incluso cuando todo parece perdido. Ella sobrevive, incluso en las caídas más dolorosas.